Bueno, bienvenidos a esta 11ª edición Trofeo Ciclismo de Orcheta para la categoría cadetes. Una prueba que se daba cita este 19 de mayo a las 11 de la mañana. Ahí cuando estamos viendo imágenes previas. Y en línea de salida, equipos cadetes como Leset, Valencia Terra y Mar, Infinobras, Asesoría Empresarial Levantina, Grupo Deportivo Llopis, Jorge Canet, Daos Publicitat Castalla y Puertas Padilla. Cuando estamos viendo imágenes previas a la salida, cuando vamos a recordar este recorrido, bonito recorrido entre Orcheta, Finestrat y Villajoyosa. Ahí tenemos los planos, salida de Orcheta, dirección derecha a Finestrat, ahí con ese gráfico de esas tres subidas y nada más y nada menos que en 60 kilómetros 870 metros de desnivel. Por lo tanto, un recorrido duro, pasando también por el pantano de Amadoiro, que en esta fecha se encuentra lleno. Ahí vemos saliendo de Orcheta. Se iba a salir neutralizado durante unos kilómetros, justamente cuando estaríamos dirección a Finestrat se iba a dar la salida oficial. Este 11 trofeo ciclista de Orcheta, organizado por el Club Ciclista Alfar del Pi, que también iba a valer como puntuable de esos Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana. Cuando vemos ese maillot azul correspondiente a Javier Gil del Grupo Deportivo Llopis. Teníamos la ausencia del líder Josep Ginares, que se encontraba en el Campeonato de España de pista, y una participación un poco inferior a lo habitual. También había carrera en Castilla-La Mancha para cadetes, y entre la asistencia al Campeonato de España de pista y esa prueba pues has mermado sensiblemente la participación. Cuando vemos cola de pelotón en esa salida neutralizada durante kilómetros, justo pasando ahora el puerto de montaña, el que iba a puntuar en dos ocasiones. Las metas al volante serían al paso de la población de Orcheta, justo en la meta. Y recordamos también ese maillot de la montaña que lo portaba José San Luis del Infinobras. Cuando continuamos viendo imágenes de esta salida neutralizada en esta zona de bajada y subida, la verdad sorprende que en estos 60 kilómetros nada menos que íbamos a tener casi los 900 metros de desnivel acumulado. Aún así han finalizado 33 corredores. Recordamos unos datos de la última prueba del Jesús Nazareno en Javea, con esa victoria para Josep Ginares del Infinobras, Javier Gil del Grupo Deportivo Llopis, que sería segundo, Vicente Martínez de Asesoría Empresarial Levantina tercero. Ahí en Javea se impondría el equipo Infinobras. Segundo sería Grupo Deportivo Llopis, tercero Roldán. Y como decíamos anteriormente, ese maillot azul para Javier Gil y maillot de la montaña para José San Luis. Cuando en esos momentos estamos viendo imágenes ya con la salida oficial, dirección a Finestrat.
El día nublado, como vemos. Ha hecho una temperatura magnífica, rondando entre los 23 y 25 grados. Día excelente para la práctica del ciclismo. Muy poco viento. Y recordamos como dificultades esa subida desde Villajoyosa a Orcheta y ese par de repechos entre Orcheta y Finestrat. Después de esa bajada vertiginosa dirección Villajoyosa, eso sí, por muy buena carretera, piso en excelente estado, ancho, pero aún así recordamos la dureza del terreno. Cuando seguimos viendo imágenes de pelotón camino de Finestrat en esta primera vuelta de 3. Cuando vemos el primer intento, por un hombre del Castaña, el dorsal 93, Antonio Martínez, del Daos Publicita de Castalla. Vemos cómo es absorbido en esa pequeña bajada que teníamos antes de llegar a Finestrat, el hombre del grupo deportivo Llopis. Ahí tenemos con ese dorsal 72 a Miguel Boronat, el hombre del Jorge Canet, que en la general iba a quedar segundo en la general de Metavolantes, ahí llegando a Finestrat con 3 unidades que se van por delante justo al inicio del descenso en este giro a la derecha. Ahí empezaremos la bajada larga y tendida hasta Villajoyosa casi. Ahí con ese dorsal 90, Jesús Cuadrado. También con el dorsal 106, el hombre con el color verde del Puertas Padilla, Samuel David López. Y el dorsal 72, Miguel Boronat. Ahí sacaban unos segundos al pelotón. Ahí tenemos al trío de corredores, a López, Boronat y Cuadrado. Ahí en esta rotonda giro a la derecha con un buen piso, y vemos aquí el carril bici a ambos lados. En esta bajada tendida, moviendo ese desarrollo, ese 52-16. Y el trío que ponía terreno por medio. En esta primera vuelta repetimos de un total de 3. Ahí vemos ese descenso tendido, dirección Villajoyosa,
con López, Boronat y Cuadrado. Con las diferencias que ya llegaban a los 30 segundos. Ahora justamente antes de llegar a Villajoyosa teníamos un giro a la derecha. Y aquí vamos a pasar por una zona estrecha de unos 3 kilómetros. Ahí vemos a Boronat, el nombre del Jorge Canet. No hacía mucho viento, el poquito viento que hacía justo en este momento lo tenían un poquitito de cara. Como decía, moviendo ese desarrollo 52-16, el desarrollo de los cadetes. Y ahora cuando pasamos a ver justo en la zona estrecha, imágenes de cola de pelotón. Recordamos por delante Cuadrado, Boronat y López, unos 30 segundos por delante del pelotón. Pelotón que ya giraba a la derecha. Ya estábamos en la zona de carretera entre Villajoyosa y Orcheta. Ahí cuando vemos a Orengo y hombres también de Jorge Canet por delante. Y cuando vemos que se descuelga Samuel David López ante un pequeño ataque por parte de Cuadrado, que responde perfectamente Miguel Boronat. En esta pequeña ascensión hasta llegar a la altura del pantano de Amadoiro. Por lo tanto se queda el dúo en solitario. Y en terreno de nadie, Samuel David López del Puertas Padilla. Recadamos al paso de Orcheta. Se iba a disputar la primera meta volante del día. Pantano de Amadoiro a la izquierda, completamente lleno, algo inhabitual. Ahora tendríamos aquí un repecho de unos 200 metros. Ahí llegan Cuadrado y Boronat. Aquí estaríamos a unos 4 kilómetros de la localidad de Orcheta. Cuando repetimos estas imágenes nada habituales de ver el pantano de Amadoiro completamente lleno. Ahí tenemos a Jesús Cuadrado con una fenomenal cadencia, subiendo este repecho alrededor del 4 o 5%. Repetimos una excelente mañana de ciclismo, una prueba excelentemente organizada por el Club Ciclista Alfar del Pi. De la mano de Luis Gerardo. Hemos disfrutado de una mañana redonda de ciclismo. Cuando seguimos viendo imágenes del dúo de cabeza, repetimos un poquito más atrás, se había descolgado Samuel David López, que sería absorbido por el pelotón. Ahí Cuadrado, ahora pasando el puente encima del pantano del río Amadoiro.
A poquito de llegar a Orcheta y repetimos. Primera meta volante del día. Y se daba la circunstancia de que la meta volante y la montaña estaban muy próximas. Teníamos un paso de población de Orcheta, una zona un poco estrecha. Ahora la vamos a ver. Cuando ahí la ventaja rondaba los 40-45 segundos sobre pelotón. Ahora girarían a la derecha. El hombre del Daos Publicitat y del Jorge Canek Timipol entrando a las calles de Orcheta. Ahora veremos lo que serían los últimos metros. A los directores se les desviaba por la izquierda y volvían a incorporarse a carrera a la salida de Orcheta, la parte de arriba. Ahí tenemos a Cuadrado y Boronat a punto de llegar a esa línea de meta que servía en esta vuelta como meta volante. Repetimos ese paso estrecho por la población, ahí lo tenemos. Ahí con el público de Orcheta saliendo a la calle a ver el paso de este trofeo ciclismo de Orcheta. Un giro a la derecha y aquí a la izquierda estaba situada la meta, puesta arriba, y como estamos viendo pasaría en primer lugar Miguel Boronat, segundo Jesús Cuadrado, y hay imágenes subjetivas. Tercero iba a ser Joan Hervás, de Asesoría Empresarial Levantina. Ahí tenemos a Joan Hervás, el hombre de la Asesoría Empresarial Levantina, que conseguía pasar tercero. Y aprovechando este arreón se reducían las diferencias. Apenas a 20 segundos había pasado Hervás del dúo de cabeza. Y como vemos, se descuelga en esta ocasión Miguel Boronat. Se queda de Jesús Cuadrado. Jesús Cuadrado, que sabía que la montaña estaba muy cerca. Apenas a 2-3 kilómetros pasada la meta volante de Orcheta, lo que aprovecharía el corredor del Daos Publicitat. Para llegar a esa puntuable. Tenemos el buen ritmo del corredor de Castalla. Por tanto, la situación de carrera con Jesús Cuadrado por delante, Miguel Boronat que se quedaba cortado, y a continuación las primeras unidades del pelotón. Ahí tenemos paso de Jesús Cuadrado por el primer paso de montaña. Por ahí ya sería absorbido Miguel Boronat, pero sería absorbido por Alejandro Martínez del Puertas Padilla, que sería segundo. Y tercero sería el propio Miguel Boronat. Por lo tanto, se incorpora ahí a la cabeza de la carrera Alejandro Martínez. Cuando seguimos viendo imágenes de Jesús Cuadrado, al fondo, como vamos a ver, se ven imágenes de las primeras unidades del pelotón. Ahora vemos el buen ritmo del corredor de Castalla, pasando por esta bonita zona escarpada entre Orcheta y Finestrat. Una buena carretera, buen piso.
Cuando ya estamos en la segunda vuelta, en esta ocasión camino de Finestrat. Cuando vamos a ver que se producen cambios por detrás. Ahí tenemos el dorsal 106, Samuel David López. Estamos viendo imágenes repetidas cuando se descolgaba el corredor del Puerta Espadilla a la zona del pantano. Son imágenes repetidas. Ahí tenemos al corredor del Puerta Espadilla, Samuel López. Por delante, repetíamos, se quedaba Miguel Boronat y Jesús Cuadrado. Bueno, y aquí tenemos el dorsal 138, Alejandro Martínez, justamente ya camino de Finestrat, en persecución de Jesús Cuadrado. En este inicio de segunda vuelta era Jesús Cuadrado que iba por delante, justo un poquito por detrás aparecía Álvaro Orengo, junto con el dorsal 70, José Mas y Ramón Martínez del Grupo Deportivo Llopis. Ahí se formaba ese cuarteto. Ahí tenemos a Ramón Martínez del Llopis, Orengo en persecución de Jesús Cuadrado. Bonitas imágenes, espléndido día que nos ha hecho hoy. Y el cuarteto en caza y captura de Jesús Cuadrado. Un pelotón que iba unos 35-40 segundos por detrás de este cuarteto. Alejandro Martín en el corredor del Puerta Espadilla. Adelante ese dorsal 25, Álvaro Orengo. También con Ramón Martínez del Llopis. Zona de repechos, camino de Finestrat. Se iban acercando poco a poco a esa ventaja que había logrado Jesús Cuadrado. Ahí al fondo tenemos a Finestrat. Ya tenemos esta bajada, este medio kilómetro de bajada. Por lo tanto, repetimos, situación de carrera. El hombre del Daos Publicita Castalla, Jesús Cuadrado. A unos 35-40 segundos rodaba este cuarteto. Repetimos, Martínez, Orengo, Alejandro Martínez y José Mas. Y ya cercano al minuto rodaba el pelotón. Un pelotón que iba perdiendo unidades. Aproximadamente en este comienzo de esta segunda vuelta quedaban unos 48 corredores en carrera. Vamos ante la ausencia de Josep Linares. Prácticamente que al ser la segunda prueba pues íbamos a tener cambio de líder en estos juegos deportivos. Estaba todavía en el aire saber quién iba a aportar ese maillot. Bueno, aproximadamente, ya hablando un poquito de la media,
Lógicamente no iba a ser muy alta en este terreno de sub y baja continuo. Estábamos por encima de los 37 km por hora. Cuando estamos de nuevo en ese giro a la entrada de Finestrat. Giro a la derecha. Para iniciar ese descenso. Un Jesús Cuadrado que iba todavía por delante. Pero repetimos, iba echando el cuarteto poquito a poco encima del corredor de Castalla. Recordamos un poquito la meta volante anterior. Recordamos que había pasado Jesús Cuadrado, que había aprovechado esa inercia para también pasar primero por el paso de montaña. El cartel de salida de Finestrat. Ahora vamos a intentar ver imágenes de cabeza de carrera y de pelotón. Tenemos rotonda a la derecha, dirección Villajoyosa. En esta rotonda a la izquierda se iría dirección a Benidorm, justamente por ese trazado mundialista. Y repetimos, ahí en la bajada vemos a Jesús Cuadrado a punto de ser absorbido por el cuarteto perseguidor. Ahí con Alejandro Martínez. En las diferencias con el pelotón, algo por encima de los 40 segundos. Ahí vemos a Jesús Cuadrado que es absorbido prácticamente en solitario durante más de media vuelta. Por lo tanto, cambia la situación de carrera con ese quinteto. Y a unos 45-50 segundos, imágenes de lo que estamos viendo del pelotón en la bajada de Finestrat. Ahí cerrando ese dorsal 96, Raúl Rico, corredor de Castalla. Ahí pasando por la parte de abajo de Finestrat. Lógicamente son imágenes aceleradas, imágenes subjetivas desde la moto. Este pelotón, recordamos, un poquito por encima de 40 unidades. Tenemos ese buen piso dirección a Villajoyosa. Cuando el quinteto gira a la derecha en esa zona de carretera estrecha que nos iba a llevar a la otra carretera, dirección a Orcheta. Por lo tanto, ahí continuamos con Ramón Martínez, Álvaro Orengo, Alejandro Martínez, José Mas y Jesús Cuadrado. Tenemos con imágenes. Ya justamente tenemos imágenes de ese giro a la derecha cuando pasamos la zona de subida del pantano de Amadoiro. Aquí es imágenes del cruce. Recordamos en esta segunda vuelta, a punto de cumplir y cerrar esta segunda vuelta. Recordamos, nueva puntuable para la meta volantes al paso por línea de meta.
ese terreno ascendente. Ahí tirando el hombre Ramón Martínez del Llopis. Bueno, lo que tenemos aquí es ese fuerte ritmo que iba manteniendo el quinteto sobre el pelotón. Ahí tenemos a Orengo. Y José Mas con el pantano de fondo. El hombre del Puertas Padilla Rediser, recibiendo instrucciones de su director. Ya en la bajada, pasando por el puente sobre el pantano. A poquito de llegar a Orcheta. Ya estamos en las calles de Orcheta. Segundo paso. Al paso por meta empezaríamos la tercera. Ahí cuando se produce ese pequeño sprint. Todavía pronto. Eso sí, una zona estrecha que había que llevar un poquito de cuidado. Ahí vemos a Cuadrado. Cuadrado, que se conocía para la perfección este paso por la población, que se conseguía unos metros, conseguía ahí 15-20 metros delante de sus compañeros. Jesús Cuadrado, que pasaba en primer lugar, Álvaro Orengo y Alejandro Martínez. Ahí bueno, Jesús Cuadrado, que ha conseguido pasar primero por la meta volante. Ahí lo tenemos, Jesús Cuadrado. Ahí lo hacía Orengo y Alejandro Martínez. Este quinteto. Y justo dirección hacia la montaña se produce el ataque de Alejandro Martínez del Puertas Padilla Rediser. Intenta responder Orengo y Ramón Martínez. Jesús Cuadrado, que se queda un poquito hacia atrás. El corredor murciano, que consigue ahí una pequeña ventaja. Por lo tanto se rompía este quinteto. Ahí tenemos a Alejandro Martínez. En este momento situación de carrera, Alejandro Martínez por delante, un poquito más atrás. Teníamos a Álvaro Orengo con Ramón Martínez y un poquito más atrás también José Mas y Jesús Cuadrado. Ahí cuando inicia el descenso, el corredor del Puertas Padilla Rediser. Ahí bajando deprisa, llegando al fondo de esta zona, iniciando de nuevo la subida.
sus dos perseguidores por detrás. Ramón Martínez y Álvaro Orengo. Recordamos, estamos en la última vuelta de 3. En meta volante ya sabíamos que si conseguía finalizar Jesús Cuadrado iba a resultar vencedor. Y en la montaña igualmente Alejandro Martínez a ser segundo y primero. Iba a finalizar también vencedor en la jornada de hoy en la clasificación de la montaña. Ahí tenemos a Orengo y a Ramón Martínez. Al momento de la fusión de los tres corredores. Por lo tanto tenemos cabeza de carrera Alejandro Martínez, Álvaro Orengo y Ramón Martínez. Ahí tenemos imágenes de José Mas. Recordamos José Mas que se descolgaba al igual que Jesús Cuadrado en la zona del paso de montaña. Y ahí tenemos el trío de cabeza llegando a Finestrat. Por ahí nos cantaban una ventaja de unos 30 segundos. Ahí tenemos primeras unidades del pelotón con ese maillot rojo y maillot azul. Por delante se producía un ataque de los teóricamente favoritos con José Sanluís y Javier Gil. Vemos imágenes de cola de pelotón. Ahí cerrando Raúl Rico, al igual que en la vuelta anterior conseguía aguantar ahí en los supervivientes del pelotón. Ahí tenemos el pelotón que se parecía que se estaba rompiendo. Había que llegar todavía a esa rotonda y encarar esa bajada hacia Villajoyosa. Recordamos en esta última vuelta. Ahí vemos un pequeño parón del pelotón que mantenía esas diferencias con el trío de cabeza, aunque se iban reduciendo. Y como vamos a ver, se van a producir cambios antes del final en las calles de Orcheta. Ahí vemos un par de corredores allí delante. Ahí tenemos en la última vuelta, en la zona de Finestrat, encarando esa bajada hacia la Hacienda del Sol, bordeando la autopista. Vemos saltos de varios corredores, un pelotón que aceleraba el ritmo, sabiendo que estábamos a poco del final. Ahí vemos tres corredores. Ahí con ese dorsal 75, con el dorsal caído, Iván Lara. Yo siempre he dicho que lo mejor para un dorsal es colocarse los 8 impedibles. No suelen suceder estas cosas. Un dorsal con 8 impedibles. Ahí con ese dorsal 19, Josep Arnau. Y nos ha parecido ver el dorsal 9, Aaron Onrubia. Vamos a ver si podemos ver el dorsal del corredor del ESET Valencia Terra y Mar. Ahí cuando vemos
Vemos imágenes del pelotón tirados por hombres de la asesoría empresarial levantina. Vemos los maillot azul y maillot rojo, líderes de montaña y metal volantes. Y los hombres de la asesoría empresarial levantina, que vemos cómo llevan el peso del ritmo del pelotón en esa bajada. Como veremos, íbamos a tener cambios. Y aprovechamos este vídeo para decir también que íbamos a ver los últimos 3-4 kilómetros prácticamente sin cortes. Cuando estamos ahí, cuando vemos que se forma ese cuarteto, justamente decíamos el dorsal 9, Aarón Rubia. Y cuando vemos cabeza de carrera a punto de ser absorbidos por ese cuarteto que se había formado por detrás. Ahí tenemos a Orengo, a Ramón Martínez y Alejandro Martínez en ese giro a la derecha, pasando por la zona estrecha. Recordamos, última vuelta. Cuando vamos a ver que se van a producir cambios en la cabeza. Recordamos, estamos ya dirección a meta. Ahí llega Jesús Cuadrado, que se había quedado en terreno de nadie y logra contactar. Había pegado un auténtico esfuerzo. Recordamos que la vuelta anterior prácticamente la había realizado en solitario, y en esta prácticamente que también, a la que hace captura de este trío de cabeza. Cuando vemos se forma ese cuarteto con Cuadrado, Ramón, Alejandro y Orengo. Y ahora por detrás iban a entrar estos 4 hombres. Repetíamos, el Aarón Rubia del ESET, también lo hacía con ese dorsal 50 Carlos Arenas, con ese dorsal 19 Josep Arnau del Infinobras, y ese dorsal 75 Iván Lara. Cuando vemos justamente el momento del contacto de los dos grupos de 4 en este terreno ascendente. Y un pelotón que prácticamente lo teníamos encima, apenas 15-20 segundos por detrás. Dos hombres del grupo deportivo Llopis, con Cuadrado, Orengo, Alejandro Martínez, Aarón Onrubia, Iván Lara, Josep Arnau y Carlos Arenas. Vemos que después del momento de la fusión se producen otros nuevos ataques. Corredor del Infinobras, Orengo, a su rueda de nuevo Alejandro Martínez. Y recordemos, vamos a ver secuencia sin cortes de estos últimos 4 o 5 kilómetros en este terreno ascendente, bordeando el pantano de Amadoiro y llegando a Orcheta. Así vamos a ver el desarrollo de este fin de carrera muy bonito. Ahí llega
Ramón Martínez con el otro hombre del grupo deportivo Llopis, Carlos Arenas. Ahí Josep Arnau. Recordamos que llegaban del cuarteto que había saltado del pelotón en la bajada. Ahí se quedan estos 5 hombres con 2 hombres del Llopis y 2 del Infinobras. Ahí en este terreno que bajaba un poquito se quedaba este quinteto con dudas, con miradas hacia atrás. Repetimos, el pelotón no lo teníamos lejos. Un pelotón muy mermado, apenas de 30 unidades. Ahí cuando de nuevo vemos al hombre del Infinobras, Josep Arnau, en este repecho bordeando el pantano de Amadoiro. Los 2 hombres del Llopis. Y recordamos el final, en esas calles estrechas de Orcheta, en ese último kilómetro vertiginoso. Ahí tenemos a Álvaro Orengo por la izquierda, viendo si le podían dejar ir. Los hombres del Llopis arrancan enseguida a su rueda. Josep Arnau, que parece que no puede mantener el ritmo, tampoco lo puede mantener Carlos Arenas. Así sí que puede Alejandro Martínez. Pasando este repecho. Por lo tanto, se quedaba este trío con Ramón Martínez, Alejandro Martínez y Orengo. Ahora iniciaban ese descenso. Ahí el dúo entre Arenas y Arnau intentando llegar, pero repetimos, por detrás, aunque ahora no lo vemos, el pelotón que se le echaba encima, o al menos las primeras unidades. Vemos la bajada, consiguen contactar. Falta de unos 3 kilómetros. Ahí Carlos Arenas mirando para atrás. Y ahí llegan hombres de la asesoría empresarial levantina, junto con ese maillot azul y maillot rojo, Javier Gil, José San Luis. También ese dorsal 16, José Huidrobo. Ahí con ese dorsal 107, José María Ruiz. También otro hombre del Llopis, Álvaro Roldán. Y prácticamente este grupo se iba a disputar la carrera. Vemos imágenes al fondo que se produce un ataque. Ahí se descuelga Josep Arnau. Se produce un ataque por parte de ese maillot rojo de Javier Gil. Perdón, del maillot de José San Luis. Vamos a ver si llegamos a la altura del corredor. Nos parece ver el dorsal 26, José San Luis del Infinobras, portando ese maillot rojo de montaña. A poquito de llegar a Orcheta. Ahí vemos en solitario el corredor. Y por detrás, ahí llega a su altura su compañero de equipo, Josué Huidrobo.
prácticamente le pasa por encima a su compañero de equipo. Huidrobo que no se lo piensa. Vemos un parón en la zona de atrás. Hay giro a la derecha para entrar al casco urbano de Orcheta. Y el corredor del Infinobras, Josué Huidrobo, que consigue una valiosísima ventaja. Conseguía ahí unos valiosos segundos. Recordamos ese grupo que se había formado de unas 10 o 12 unidades, ya callejeando por las calles de Orcheta. Ahí tenemos a Josué Huidrobo. Que consigue la suficiente ventaja para proclamarse vencedor aquí en las calles de Orcheta. Ahí tenemos a Josué en los últimos 50 metros, levantando los brazos. Ahí tenemos entrando por meta. Ahí tenemos a Josué Huidrobo. Vamos a ver los últimos 300 metros. Lograría una ventaja de 7 segundos, como vamos a ver, sobre Vicente Martínez de la asesoría empresarial levantina. Tercero Javier Gil del grupo deportivo Llopis. Cuarto también del Infinobras Miguel Calatayud. Quinto Álvaro Orengo. Ahí tenemos a Huidrobo, se proclama vencedor de este 11 Trofeo Ciclismo de Orcheta. Ahí pasa Huidrobo. Como decíamos, a lo largo de unos 7 segundos pasaba Vicente Martínez, Javier Gil, Miguel Calatayud, Álvaro Orengo, Álvaro Roldán, Alejandro Martínez, José María Ruiz. Ahí tenemos los 20 primeros. 10º Ramón Martínez, 11 Josep Arnau, 12 Rubén Montoya, Carlos Arena, Cristian García, Francisco Carratala en esa posición 15, Ximo Ballester, Pablo Pérez, Eduardo Yacer, así hasta un total de 33. Que conseguían finalizar aquí este 11 Trofeo Ciclismo de Orcheta organizado por el Club Ciclista Alfar del Pi. Ahí vemos posiciones del 21 al 33, cerrando Raúl Rico del Daos Publicita Castalla. Por equipos Infinobras, segundo el grupo deportivo Llopis, tercero Puerta Espadilla. En montaña Alejandro Martínez del Puerta Espadilla Rediser. Y en meta al volante Jesús Cuadrado. Ahí cuando vemos imágenes del podio, cuando vemos ahí a Javier Gil, a Vicente Martínez y a Josué Huidrobo, los 3 primeros aquí en Orcheta. Tenemos ese maillot azul para Miguel Boroná del Jorge Canet Kimi Paul. Maillot rojo iba a ser para José San Luis. José San Luis que finalizaba noveno. Corredor del Infinobras, ahí tenemos a José San Luis. Y líder, empatado a puntos con Javier Gil. Vicente Martínez de la asesoría empresarial levantina, que merced a los mejores puestos desempata la última prueba disputada.
Ahí tenemos Vicente Martínez, José San Luis y Miguel Boronat. Cerramos esta 11.